Bueno, de algún modo estamos presentando acá ciertos tipos de ecuaciones diferenciales que son las que se pueden resolver mediante integrales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más allá de estudiar algunas propiedades del conjunto de soluciones, como pasó con la lineal, son algunas que se pueden resolver por integración. Entonces ahora vamos a una completamente diferente a la lineal. Por un lado es muchísimo más general que una lineal, o sea, de la forma I' igual G de t por H de I. En donde vamos a pedir que g de t sea una función continua y h de i sea una función continua. En ciertos intervalos. Pero la g de t puede ser cualquier cosa y la h de i puede ser cualquier cosa. O sea, esta h de i ya no es lineal en i. No es algo por i más otra cosa. H de i puede ser i al cubo. Puede ser seno de i. O sea que por ese lado es una generalización muy grande. Esto puede ser recontra no lineal. Ahora, claro, ¿cuál es la particularidad? De que este segundo miembro está expresado en términos de una función que solo depende de t por una función que solo depende de i. Por eso estas se suelen llamar ecuaciones en variables separadas. Esa es la particularidad. O sea, por un lado puede pensarse que es bastante amplio, por otro, tiene esa particularidad que tiene que ser de esta forma. Una función que solo depende de t por una función que solo depende de i. Entonces, bueno, como decía, la función g tiene que estar definida en cierto intervalo j sub 1, que es donde varía la t, y h en cierto intervalo j sub 2, de vuelta funciones continuas, en esos intervalos abiertos. Vamos a hacer un dibujito de los dominios para que se vean. Acá, en este sistema de coordenadas, tenemos la abscisa que es t, la ordenada que es i. Acá, en este sistema de coordenadas, podríamos dibujar las gráficas de las soluciones de esta ecuación, porque son funciones i de t, las soluciones de esta ecuación. ¿Cómo es el asunto de los dominios? En t, el t varía en cierto intervalo j sub 1. Y hay un intervalo j sub 1 donde está restringido a que varíe la t, que es donde g de t es continua. La i está restringida a variar en un intervalo j sub 2, donde la otra función es continua. Así que t solo puede variar acá y solo puede variar acá. O sea, en el plano tenemos ahí un rectángulo de puntos TI, ¿sí? Dicho de otra manera, las gráficas de las soluciones van a estar metidas en este rectángulo. Porque la T no se puede salir de acá y la I no se puede salir de acá. En estas hipótesis, si podemos ampliar a otros intervalos, bárbaro, pero bueno, si solo sabemos que las funciones son continuas ahí. Bueno, ¿qué es una solución? Bueno, lo mismo de siempre. Una solución es una función definida en cierto intervalo, la pareja intervalo-función, que al sustituir en la ecuación verifica la igualdad. O sea, si en lugar de i' ponemos f' de t y en lugar de i ponemos f de t, se tiene que cumplir la igualdad para todo t del intervalo i. Es lo mismo de siempre, ¿no? Al sustituir se tiene que cumplir la igualdad para todo t, van a quedar solo funciones de t, tienen que ser iguales para todo t en i. Entonces, yendo al dibujito nuevamente, por ejemplo, ahí tenemos una solución, la gráfica de una solución de esta ecuación, que como vemos no está la solución esta que yo dibujé no está definida en todo j sub 1. El intervalo i sería ese, el azul. Es un intervalo más chico. Bueno, eso va a poder pasar acá, a diferencia de las lineales. Después lo repetimos.
las soluciones que encontremos de este problema no tienen por qué estar definidas en todo el intervalo J sub 1, donde el coeficiente este era continuo. Pueden estar definidas en un intervalo más chico. Bueno, por supuesto que acá hay un método mecánico en donde uno puede llegar a las soluciones de forma calculando integrales, ¿no? Que lo vamos a presentar ahora. Pero primero acá hay un concepto importante, el mismo que ya habíamos visto en sistemas dinámicos discretos o ecuaciones en diferencias, que tiene que ver con lo que denominamos puntos de equilibrio. En general, el punto de equilibrio de una ecuación en diferencias o una ecuación diferencial es una solución constante. Es una solución constante. Si empezamos en una condición inicial, la solución es esa constante, ¿no? Así que es eso. Y su E es un punto de equilibrio de la ecuación cuando esa constante es solución. ¿Sí? Pregunten o comenten, ¿eh? O sea, cuando la función I de t igual I sub E es solución. Entonces, ese valor se dice que es punto de equilibrio. Por ejemplo, si acá tuviésemos una solución así, eso es un punto de equilibrio. El I correspondiente sería un punto de equilibrio. Bueno, ahora, acá, en las de variables separables, eso equivale a lo siguiente, porque fíjense, ¿qué tiene que pasar si es solución constante? Cuando sustituimos en la ecuación, tiene que verificar la ecuación. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de una constante? ¿Cuánto vale? Cero. 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 Acá va a quedar cero. Y acá va a quedar h del punto de equilibrio. H de I sub E. Entonces G de t por H de I sub E tiene que dar cero para todo t. Entonces la única manera es que este valor anule esto. Para que este producto sea cero para todo t. O sea que en estas de variables separadas, los puntos de equilibrio, que son las soluciones constantes, es lo mismo que decir que son los valores de I que anulan H de I. Son las raíces de H de I. ¿Se vio eso? ¿Ah? A sustituir ese punto I sub E acá, esto da cero para todo t. Entonces en realidad tiene que valer cero este número. Porque G de t no valía cero para todo t. No eran idénticamente nulas. Así que acá es muy fácil hallar los puntos de equilibrio. Son los puntos que anulan esto. Por ejemplo, ponele que tenés la ecuación I' igual t a la cuarta por I menos 2 por E a la I menos 1. Es de variables separadas. Esta función solo depende de t y está multiplicada por una que solo depende de I. Entonces, ¿cuáles son las soluciones constantes? Los puntos de equilibrio de esta ecuación. Y son los valores de I que anulan esto. ¿Cuáles serían acá entonces? 2 y 0. Claro. Igual 2 anula esto y el valor de I que anula esto es igual 0. Y no hay más. Esas son las únicas soluciones constantes. Muy bien. Bueno, entonces hay un teorema que dice que en las mismas hipótesis mencionadas, no las repito, si nos damos una condición inicial, o sea, un t sub 0, acá, en J1, y un I sub 0 en J2, podría haberlo dibujado yo ese puntito ahí, este teorema de existencia de unicidad dice que va a haber una única solución de la ecuación que pasa por ese punto. ¿No? Única en el sentido de que está definida en un intervalo maximal. Y ahí lo dibujé el punto, ¿no? No le puse t sub 0 y sub 0, pero ahí, dado este punto, el teorema este afirma que hay una única solución
de la ecuación que pasa por este punto. Única en el sentido que está definida en un intervalo maximal, lo más grande posible. Por ejemplo, si fuese esta, es así. Acá el intervalo de definición es este I. Y como que no se puede... el intervalo es maximal porque la solución no se puede prolongar más. No existe más a la derecha ni más a la izquierda. O sea, menos sí, pero como intervalo maximal hay una sola. Bueno, en las notas está la demostración, no vale la pena, no la vamos a hacer. Probablemente al final del curso demos una demostración de un teorema de existencia de unicidad mucho más general de ecuaciones diferenciales. Lo que tiene el teorema es que en realidad si uno mira la demostración, de la propia demostración se puede sacar un método más mecánico para hallar las soluciones de la ecuación, que es lo que vamos a ver ahora. ¿No? O sea que en realidad, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y lo que vamos a estar viendo es que en realidad la justificación de ese método, de que eso funciona, sale de la demostración del teorema. Bueno, así que ahora lo que vamos a hacer es ver algún ejemplo, empezar a ver ejemplos de cómo resolver este tipo de ecuaciones que son de variables separadas. En la bibliografía van a encontrar que también se llaman de variables separables. Bueno, se supone que ya están separadas acá. Vamos a ver cuál es el método que, como digo, está justificado en la demostración del teorema.